A continuación expone la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, cuyo orador es su director, Fernando Esteban Lozada. Buenas tardes a todas, a todos. Me siento sumamente gratificado por estar acá y poder hacer este ejercicio ciudadano para expresar en primer término que la imposición de la educación religiosa en las escuelas de gestión pública de la provincia de Salta atenta directamente contra la libertad de quienes construyen una identidad alejada de dogmas religiosos o contra el derecho de quienes eligen que sus hijos, hijas o tutelados inicien el desarrollo de su personalidad fuera del ámbito confesional. La Argentina tiene un ejemplar tratamiento jurídico del derecho a la identidad desde el retorno de la democracia. Esto se conquistó por medio de luchas que se libraron en plena dictadura y que fueron el inicio de enormes avances en materia de derechos humanos en nuestra legislación y que fueron un ejemplo, y lo son aún, en el mundo. Si la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, o la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás, entonces es condición necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que se respete a ultranza el derecho a la identidad. O dicho de otro modo, si se lesiona el derecho a la identidad, si se restringe el ejercicio efectivo de éste, se está directamente impidiendo el acceso a derechos fundamentales. Desde hace más de 15 años estoy comprometido con causas de derechos humanos desde mi identidad atea, la cual expongo públicamente como acto político. Esta no es excluyente ni enemiga de otras identidades, por el contrario, entiendo la diversidad como un valor positivo y por ello, mostrando quién soy, interactúo y me uno a otras luchas por igualdad de oportunidades, por idénticos derechos y obligaciones para todas las personas sin importar en qué creen y por la eliminación de cualquier tipo de privilegio. De esta manera, después de una década de estar acompañando de manera muy cercana a la lucha de organismos de derechos humanos, finalmente me incorporé a uno de ellos, a HIJOS. Estos espacios me ayudaron a comprender la importancia histórica y actual de la lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo, protagonistas internacionalmente en el reconocimiento explícito del derecho a la identidad, especialmente de niños y niñas. Uno de los delitos más aberrantes que se ha cometido en nuestro país fue el ejecutado en el Plan Sistemático de Apropiación de Menores. El propósito de los genocidas de la última dictadura era apropiarse de niños y niñas para que estos fueran educados en familias de ideologías y creencias antagónicas a las de su origen, negándoles así la construcción de una identidad vinculada al grupo de pertenencia, el familiar, social y cultural. En el caso de estudiantes ateos o de familias ateas que son obligados a recibir instrucción religiosa, por parte del Estado, la vulneración del derecho a la identidad configura un comportamiento inaceptable en el derecho internacional y evoca los periodos más oscuros de nuestra propia historia. Otro colectivo que me enseñó a valorar y defender el derecho a la identidad es el de los originarios. Cuando participé en los debates previos a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, solicitando que éste fuera laico, tuve la oportunidad de compartir el espacio con referentes de pueblos originarios, quienes pedían el reconocimiento explícito de sus derechos. Antes de 1994 existía el mandato constitucional de promover la conversión de ellos al catolicismo, práctica que dañó fuertemente su cultura. A partir de la reforma se incluyó garantizar el respeto a su identidad. Y en ese encuentro ambos colectivos coincidimos en que el laicismo de Estado, que incluye la educación pública, es el camino para que se respeten nuestras identidades y podamos vivir sanamente en comunidad. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, desde hace más de medio siglo trabaja intensamente por el reconocimiento de sus identidades diversas. Cuando comenzaron los debates por el matrimonio igualitario en el 2010, sentí la profunda necesidad de ser parte de esta causa y rápidamente busqué espacios para participar en ellas. Las personas del colectivo trans en la Argentina no superan en promedio una expectativa de vida de 35 años debido a la estigmatización de gran parte de la sociedad en general y de la Iglesia Católica en particular. Sin embargo, eligen no ocultar quiénes son a pesar de las consecuencias. Las personas travestis, transexuales o transgéneros en su lucha por la ley de identidad de género me enseñaron que la defensa y orgullo por la identidad vale tanto como la vida misma. Y esa enseñanza hace que hoy esté acá visibilizando mi colectivo.
La educación religiosa, especialmente católica, en las escuelas de gestión pública, para ellas también es una vulneración de derechos. Tal vez el primer reconocimiento formal explícito de los derechos de personas de identidad atea como colectivo en la Argentina fue el dictamen 00411 del INADI en el año 2011, como respuesta a la denuncia que realicé en representación de varios colectivos ateos. El INADI dictaminó que la Declaración de Principios de la Universidad de El Salvador es discriminatoria porque promueve textualmente la lucha contra el ateísmo. La declaración fue redactada en 1974 por el entonces provincial de la Orden Jesuita y actual Papa Jorge Bergoglio, quien justamente representa mundialmente la religión que se enseña en las escuelas de Salta. El INADI explicó que el texto atribuye al ateísmo una valoración negativa, prejuzgando definitivamente y asociándola a doctrinas y regímenes que han trazado en la historia las partes más oscuras y nefastas que hemos conocido. En su descargo, la Universidad de El Salvador lo vinculó al ateísmo y al colectivo falsamente al advenimiento del nazismo. Para despejar cualquier duda respecto al derecho a la identidad de los ateos y ateas, el tema en cuestión es tratado específicamente en la ONU en la Observación General 22 de 1993, donde se protegen las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia. En la misma observación se ve con preocupación todo tipo de tendencia a discriminar cualquier religión o creencia, y ella incluye a las ateas, que pueden ser objeto de hostilidad por parte de una comunidad religiosa predominante. Exactamente eso es lo que sucede con el colectivo ateo en el sistema educativo público salteño. Un ejemplo de estas consecuencias lo sufrió la hija menor de la señora Alina Morales, que era abanderada de la escuela Juana Zurduy de Padilla de Salta, debido a su elevado promedio. A comienzos de este año, las autoridades escolares tomaron la decisión de quitar a la niña el honor académico sobre la base de criterios de pertenencia, en realidad o falta de pertenencia religiosa, y esto lesionó gravemente sus derechos. Nosotros intervenimos presentando un escrito ante el INADI. La identidad es algo que nos distingue, nos hace únicos, es lo que constituye quiénes somos. Esta comienza a constituirse desde que nacemos y las experiencias vividas en la edad más temprana marcan profundamente esta construcción, que solo finaliza con la muerte. El derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana y, por lo tanto, su formación debe ser especialmente protegida. Las madres, padres y tutores tienen la obligación de acompañar a niños, niñas y adolescentes en el proceso de formación de su propia identidad, en las etapas tempranas especialmente. Pero a medida que la capacidad progresiva de estos evoluciona, comenzarán a tener derecho a ejercer cada vez más autonomía en los procesos que afecten a su identidad. El Estado tiene el deber de tutelar este proceso y bajo ningún concepto interferir, propiciando que una creencia tenga supremacía sobre otra y se incorporen a los planes de estudios o se realicen prácticas como el rezo en las instituciones educativas públicas. Si un niño, niña o adolescente se considera ateo y la institución educativa donde asiste imparte educación religiosa, para hacer respetar su derecho a la identidad, deberá revelar sus convicciones ateístas, las cuales representan un dato sensible cuya confidencialidad está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, un sistema optativo tampoco sería viable. En la Argentina, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el ateísmo no era visto como una identidad independiente. Se lo asociaba al anarquismo, al feminismo, al comunismo y a cualquier movimiento considerado de izquierda. Esta lógica fue heredada por la AAA y por la dictadura del 76 al 83, que configuraba a toda persona que se exprese explícitamente atea como terrorista. La persecución nos acarreó ocultamiento y daño en nuestra conciencia de pertenencia, daño que se perpetúa cuando se impone a quien no tiene fe religiosa la participación forzada en un culto. En el año 2008 fundamos la Asociación Civil Ateos Mar del Plata y comenzamos a realizar cada 2 años los Congresos Nacionales de Ateísmo para construir justamente una identidad colectiva. Le queda 1 minuto. En ese mismo año se conocieron a través de estudios realizados por el CONICET cómo se componían las creencias dentro de la Argentina. Católicos 76,5%, evangélicos 9%, ateos 4,9%, testigos de Jehová 1,2%, mormones 0,9%. Si se agrupan ateos, agnósticos y quienes no tienen religión de pertenencia,
se obtiene el 11,3% de la población total de la Argentina. Si se considera el ateísmo como un tipo de identidad dentro del universo de creyentes y no creyentes en una deidad, es la tercera más numerosa, siendo el grupo de ateos, agnósticos e indiferentes el segundo mayoritario después de los católicos. También en esa encuesta se pudo conocer que el 70,8% de los argentinos afirma que sus hijos deben elegir sus propias creencias. En el 2012, una encuestadora internacional reveló la cantidad de religiosos y ateos que existen en el mundo. A nivel mundial, el 13% de la población se declara atea. En Latinoamérica, un 2%. En Argentina, el 7%. Es decir, 3 millones de personas componen el colectivo local. Estamos en las cifras más altas de la historia de la humanidad. Tras recorrer 117 años de datos estadísticos nacionales, podemos concluir que el colectivo ateo, a pesar de su fuerte estigmatización, fue creciendo en número hasta llegar al día de hoy a ser más numeroso que los cultos existentes en la Argentina. La Argentina es uno de los 3 países con porcentualmente más personas ateas del continente americano. El sistema jurídico nos garantiza plenos derechos, pero en la práctica muchas veces son vulnerados. La educación religiosa en las escuelas de gestión pública vulnera a las personas de identidad atea con el agravante que esto lo hace el propio Estado. Como hemos visto, esto atenta contra un derecho fundamental de un colectivo particular. Disculpe, y por lo tanto, terminó el tiempo. ya terminó, configura una persecución hacia un grupo específico de la sociedad, la cual es inaceptable y constituye una grave violación de derechos humanos. Este tipo de prácticas, en algunos casos, pueden ser calificadas de crímenes de lesa humanidad. Desde el retorno de la democracia, nuestro país ha hecho un recorrido único y ejemplar en materia de derecho a la identidad. Y los ateos aspiramos que finalmente se nos reconozca plenamente como sujeto de derecho. Cualquier violación al derecho a la identidad del colectivo ateo mediante la imposición de instrucción religiosa en la escuela pública de gestión estatal representa una ofensa a la propia historia del pueblo en la lucha contra la opresión y claramente, según lo expuesto, viola la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales de jerarquía constitucional.